Muy buenas abstencionarios, hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar mucho. 10 hechos, no opiniones ni hechos que han pasado en la historia y que están todos constatados y os traigo pruebas gráficas de todo ello. 10 hechos sobre la monarquía española que tenemos, ¿vale? En primer lugar, esto es una cosa que más o menos todos intuimos, todos sabemos, la ley para la sucesión de la jefatura del Estado, que así está de aquí con este texto, establecía ya que el sucesor de España iba a ser un rey que iba a ser varón, católico, mayor de 31 años, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis en este fragmento de vídeo. Juan Carlos jurando los principios y jurando fidelidad al jefe del Estado y amparándose en la legitimidad del 18 de julio. Legitimidad que, como no había ruptura, sigue vigente a día de hoy. Acabo de jurar como sucesor a título de rey lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. Obviamente su padre, Juan de Borbón, que renunció a la corona, pero por obligación casi en el 77, quería en realidad un referéndum, monarquía-república, quería que los españoles eligieran al jefe del Estado, que era partidario de la democracia, y por eso digamos que era tan amigo de Antonio García Trevijano, que incluso le llegó a pedir que por favor le redactara en 2 folios cómo podía explicar, digamos, cómo sería una monarquía presidencialista o una monarquía constitucional. Y os dejo también el extracto del vídeo. A la muerte de Carrero voy a verlo. Muere Carrero y al día siguiente estoy yo en Estoril. Y le digo, tiene que sacar bandera contra su hijo, que ya está nombrado sucesor. Tiene que levantarse contra él y decir que eso es monarquía franquista, que no la acepta y que levanta la bandera para impedirlo. Venga a leerlo. Y me va a dar fechas, detalles, palabras. Llamo a Giscard d'Estaing para que invite a don Juan en París a una cacería. Pretexto, no era verdad. Y en el Hotel Meurice, enfrente del mío del Hotel Loti, empiezo a celebrar las entrevistas para el lanzamiento de don Juan a la candidatura del trono de la monarquía de España contra su hijo, en público, con Eduard Belvís, con el Express. ¿Qué dice en la entrevista? A ver, ¿qué pasa? Hombre, mira, en primer lugar, don Juan me pregunta a mí primero que cómo podría ser su monarquía. Yo le digo que presidencialista, que si no, que la opción es o monarquía o república presidencialista. Él era mucho más inteligente que su hijo, pero mucho más, y comprendió enseguida que si salía una opción en un referéndum, que él siempre lo aceptó, que era yo, que tenía que haber un referéndum entre monarquía y república. Si no, yo no colaboraba con él, porque yo le dije desde el primer día que yo era republicano. Digo, yo colaboro contra Franco, y soy leal, nunca haré nada, seré leal, pero vamos juntos para derribar a Franco. Bien, entonces, digo, yo defiendo la república presidencialista, y digo, él era tan listo que se dio cuenta que una república presidencial sería imbatible, que la monarquía no podría contra ella, porque se daba cuenta lo que era Estados Unidos, un presidente con la autoridad de presidente y una república. Entonces él me dijo, ¿y no sería posible una monarquía presidencialista? No hay ningún modelo en el mundo. Y le dije, sí, posible es. Pues no te importaría, porque me hablaba de tú. Yo le decía, señor, ¿no te importaría escribirme 2 folios explicando cómo podría ser una monarquía presidencialista? Obviamente, el padre de don Juan, del rey Juan Carlos, no quería que en España hubiera una monarquía designada por Franco. Y esa es la cosa más o menos que incluso se llegó a oponer a su hijo, cuando éste aceptó el cargo de título de rey de todos los españoles. Como podemos ver, ante esta maniobra tan burda y ante que toda España pensara que era el rey de Franco, tuvo que organizar el 23F para que, digamos, autolegitimar el régimen y autolegitimar esta monarquía de partido. También lo dice García Trevijano y nos da las pruebas en artículos que incluso él llegó a escribir. Aquí tenemos el vídeo. Al rey que la transición pues podía haber sido, fue menos dolorosa de lo que podía haber sido, pero ya los sobre todo porque organizó el 23 de febrero. Claro, y tú, que eres tan amigo de Sabino, debes de saber que Sabino me felicitó y me invitó a comer porque publiqué un artículo diciendo que el responsable del 23 de febrero había sido Juan Carlos. Él me invitó a comer en su casa para felicitarme por el valor que había tenido. El único español, digo, que se ha atrevido a decir eso en público. Y me contó detalles. Dice, el que quiera enterarse de esa responsabilidad, que consulte el diario de mis visitas, que yo tuve que cancelar la visita del primo Alfonso de Borbón para meter al general Armada, que venía de Jaca sin permiso de nadie. Todos los detalles me lo ha contado y lo he escrito en vida de él. Y él me lo autorizó a que lo publicara. Por lo menos estuvo dudando, yo también publiqué en un libro mío de la Sociedad del Rey. Pues ya, si estuvo dudando, ya hay la algo. Conversación en la que el rey le dijo a Sabino, ¿y si nos hemos equivocado? Naturalmente. ¿Y por qué Pilar Urbano, en la biografía autorizada de la reina, dice que doña Sofía
Confiese, lo dice claramente. Sí, que engaña a los generales. Que el rey está con ellos. juega porque estaba engañándolo, porque no puede ocultar las pruebas de que fue el responsable. Y es verdad que dio marcha atrás cuando le dijo a Milán del Bosch, ya no, después de nuestra última conversación. Probablemente porque le llamaron desde Francia y Alemania, pero ese también es otro debate. Ni que decir tiene que Juan Carlos no jura la Constitución, mal llamada Constitución del 78, porque digamos que la impone, es el jefe del Estado el que la impone. Quiero decir que él ya había jurado los principios fundamentales del movimiento y para la Constitución solo hubo una especie de ceremonia solemne. Aparte, esta Constitución, como no separa los poderes ni garantiza la representación directa del elector, por el artículo 68.3 de la Constitución establece que la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. No es como la Constitución danesa, que permite la elección de si se quiere poner el sistema mayoritario o el sistema proporcional. La Constitución española directamente prohíbe la representación imponiendo el sistema proporcional. Por lo tanto, lo que se impone desde el Estado, desde la reforma de Suárez del Estado franquista, se impone una carta otorgada que no separa los poderes, es ley fundamental, porque según Montesquieu y según la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 16, Constitución que no garantice la separación de poderes ni garantice la representación del elector no se puede llamar Constitución. Es utópico pensar que los partidos que viven de la monarquía de partidos van a acabar en alguna ocasión con esta, porque si llevan 40 años de consenso y los medios también viven de esto, porque ya me diréis vosotros qué medio de comunicación vive hoy en día de vender periódicos. Entonces, lo que quiero decir que jamás, por mucho que Pedro Sánchez o que cualquier otro político diga que la República tal o que no sé qué, que van contra la jefatura del Estado, no van a ir nunca en contra de lo que le da de comer. La hipocresía es tan clara en estas imágenes. Ya el mismo Carrillo, que era comunista y saludaba al rey, y Pablo Iglesias, que es republicano y comunista o lo que sea, y se juega a fútbol con su camiseta republicana, como lo podéis ver en esta imagen, pues también ha saludado al rey, incluso se gasta el chascarrillo de regalarle la serie de Juego de Tronos. Es todo apariencia, es como si fuera democracia, es como si fueran republicanos, pero los estatutos del PSOE, por ejemplo, también pone que son republicanos. Sin embargo, pues aquí lo tenemos, aceptando una monarquía impuesta. ¿Por qué? Porque viven de ella, básicamente. Entonces, ¿por qué no se hizo referéndum monarquía-república? En este vídeo que os voy a poner ahora, el presidente que hizo la reforma, la ley para la reforma política del 76, creo, del 78 o del 76, dijo que hacían su sondeo y hacían monarquía, o sea, hacían los sondeos para ver la gente si quería hacer referéndum monarquía-república y perdía la opción de la monarquía. Por eso, una vez votada en referéndum, ya se incluyó la palabra rey y la palabra monarquía, como él mismo confiesa en esta entrevista que le hizo La Sexta. Simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía-república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Las encuestas y caían. Claro. Y a Felipe que nos estaba diciendo algo que quería. Entonces yo metí la palabra rey, la palabra monarquía. Y de aquella manera. Que había sido sometido a referéndum. Claro. Metieron al rey en la ley para la reforma política porque si hubieran hecho un referéndum sobre la monarquía, podrían haberlo perdido. El consenso es eso, precisamente que los partidos renuncian a sus principios por formar parte del botín del Estado, por entrar a la repartición de poderes, como estáis viendo en todas estas imágenes. Bueno, en esta imagen que estoy pasando, aquí vemos cómo Carrillo, sin dudarlo, ha saludado al rey y cómo, después de defender las tesis de la ruptura democrática, que eso lo inventa Carrillo en este libro, como podéis ver, traiciona eso. Todos los partidos traicionaron la idea de la ruptura democrática, traicionaron a García Trevijano, que lo había coordinado a todas las formaciones políticas en la Platajunta sin que ellos mismos se dieran cuenta de que estaban siendo organizados, y a la hora de la verdad, imposible, no se pudo. Todos traicionaron los principios que lo habían llevado hasta ahí. La Platajunta, los que me acompañaron y yo formé, estaban acabados. No tenían carácter, voluntad, imaginación para el futuro. Querían pactar con sus verdugos, y bien que lo consiguieron. ¿Qué error más grande cometí yo de confiar en el Partido Comunista? Por lo que confié en el Partido Comunista es porque me parecía inimaginable, inhumano, que un Partido Comunista con tantas víctimas de cárcel, de fusilamiento, de difamaciones, cualquiera que fuese su ideología, yo no he sido nunca ni comunista, ni socialista, ni marxista, eso no tiene nada que ver. Hablo de valores humanos. Y yo le doy valor humano a un anarquista, un comunista, a un liberal, pero ya le doy poco valor humano a los que defienden las dictaduras, y tampoco le doy mucho valor humano a los socialdemócratas, porque la socialdemocracia es una degeneración
del socialismo. Como hecho número 9, pues queda recalcar que es que son todas ideas muy simples, muy sencillas y de fácil difusión. El consenso no es más que el acuerdo en que hay corrupción para mantenerlo a todos, un Estado para subvencionarlo a todos y para subvencionar a la monarquía y para engañar al pueblo para que esto funcione como si fuera una democracia. Y por último, me gustaría que veáis cuando una constitución se impone desde arriba, cómo empieza, y cuando una constitución es se la da a la propia nación y establece la separación de poderes, como ocurre en la Constitución de Estados Unidos, tenemos este tipo de encabezamiento de constitución, que empieza con "We the people". Nosotros, el pueblo, haciendo uso de nuestra libertad, etcétera, etcétera, nos damos esta constitución. No, don Juan Carlos I, rey de España, todo el que viera y entendiera, sabes qué tal y tal, impone un jefe del Estado puesto por Franco, impone una carta otorgada que no separa los poderes, que no garantiza la representación del elector. Investigad, os animo a que investiguéis estos hechos y a que sigáis ampliando la información, porque poco a poco el consenso lo que intenta hacer de la historia es borrar estos hechos y que cada vez sean más inaccesibles. Pero por suerte, pues gracias a internet la información se va a quedar ya ahí para todos los restos. Si os ha gustado, difundid el vídeo, dejad un like, suscribiros si no estáis suscritos, asociaos a la Junta Democrática porque nos estamos organizando en toda España para un día hacer fuerza y acabar con esto y dejar de darle nuestra atención a los partidos. Salud y libertad colectiva. Chao, chao.